¿Qué tal, amigos y hermanos en la fe? Les saluda Antonio García Hernández. En esta hora quiero invitarles para que podamos, junto conmigo, hacer el repaso de la lección de escuela sabática para adultos. Quiero agradecerles de antemano a todos nuestros suscriptores a este canal, Estudiando el Verbo, y a todos los que nos regalan cada semana manita arriba, que tiene un propósito muy especial, que más gente pueda ser alcanzada, ¿sí?, por la palabra de Dios, pueda ser bendecida. Así que les ruego encarecidamente nos regalen, ¿sí?, ese like, y además que vean todo el video, ¿sí?, porque sin duda, ¿sí?, van a recibir grandes bendiciones, ¿ah? Y también agradezco todos y cada uno de sus comentarios que pueden hacer. Sin duda vamos a responderlos a la brevedad posible. Así que vamos, antes de iniciar este repaso, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, por esta oportunidad, por este privilegio que nos das de abrir tu palabra. Perdona nuestros pecados, oh Señor, bendícenos y habilítanos con tu poder para que podamos entender y comprender esta lección tan importante que es también para nuestra vida, Señor, y nuestra fe. Gracias por todo, porque te lo rogamos en los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, amén. Estamos ya en la lección número 5 para el 29 de julio del año 2023, titulada Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Quiero invitarles para que vayamos al versículo, ¿verdad?, de memoria, el texto clave, que se encuentra ahí en el capítulo 2 del libro de Efesios. Al capítulo 2, versículos 13 y 14 del libro de Efesios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En Efesios capítulo 2, del 1 al 10, leámoslo rápidamente. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente en Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este es el contexto del texto clave de la lección, ¿verdad? Entonces, en Efesios 2, del 1 al 10, Pablo pinta una imagen increíblemente hermosa y edificante de cómo Dios opera en la salvación de una persona de manera individual. Ser salvo, ¿qué significa? Significa ser llamado por el Mesías, resucitar con el Mesías, ascender con el Mesías y ser exaltado con el Mesías. Por esa descripción generalmente se aplicaba a los judíos que esperaban ansiosamente a su Mesías Salvador. Y lo siguen esperando, ¿verdad?, erróneamente, ¿verdad? El apóstol Juan, ahí en capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Por eso digo que la mayoría de judíos no le recibieron. Pero esta descripción
Generalmente se aplicaba a los judíos que esperaban ansiosamente a su Mesías Salvador. En la interpretación judía, cuando el Mesías vendría, se esperaba que él salvara y exaltara a los judíos y destruyera y humillara a los gentiles, ¿verdad? Se esperaba por parte de los judíos. Sin embargo, Pablo toma el lenguaje exaltado usado para describir la salvación de los judíos y lo aplica también a los gentiles. Al mismo tiempo, necesitamos notar que Pablo no proclama que ahora los gentiles son salvos porque son gentiles o que los judíos son salvos porque son judíos. Los judíos que estaban cerca de Dios, de acuerdo a lo que dice el versículo 13 de Efesios 2, podría vivir el mismo tipo de vida sin Dios en el mundo, de acuerdo a Efesios 2, 1, 12, como los gentiles, ¿verdad? Ya leímos ahí en Efesios 2 del 1 al 10, ¿verdad? Leamos también en Romanos 2, 17 al 26. Romanos 2, 17 al 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 2, 17 al 26. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas en los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues la verdad, pues en verdad, dice el apóstol Pablo, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incursizo, guardar las ordenanzas de la ley, no será tenido o tenida su incursión como circuncisión. Los gentiles, por su parte, no deben olvidar qué forma de vida vivieron antes de encontrar y aceptar a Cristo. Sin duda esto va para nosotros, ¿verdad? Así, ambos grupos fueron igualmente salvos por la gracia de Dios, manifestada en Cristo Jesús en la cruz. Es solo cuando tanto judíos como los gentiles están en Cristo son salvos. Voy a repetir esta parte. Es solo cuando tanto judíos como gentiles están en Cristo son salvos. Otro lado, bueno, y podemos corroborarlo ahí en Romanos 8:1, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Los que están conforme al Espíritu, no conforme a la carne, ¿verdad? Por otro lado, Pablo enfatiza que la salvación viene de los judíos. Veamos el versículo 12, leamos el versículo 12 de Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estas palabras sin duda son para los judíos que ya habían aceptado a Cristo como Salvador, ¿verdad? También vamos a leer en Romanos 9, 4 al 5, Romanos 9, del 4 al 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Sin duda, cuando el apóstol Pablo dice que la salvación viene de los judíos, no viene la salvación por los judíos, por el hecho de ser judíos, sino viene porque el origen del que salva viene de los judíos, ¿verdad? Por otro lado, Pablo enfatiza que la salvación viene de los judíos, ya dijimos, ¿verdad? Después de todo, Dios había escogido al pueblo hebreo para ser sus representantes en la tierra, ¿verdad? Les confiaron los oráculos divinos y el Mesías era un judío. Ya leímos ahí esta última frase. Dios había escogido al pueblo hebreo para ser representantes en la tierra. Está en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, página 940. ¿Verdad? Ahora, en resumen, vamos a ver estos tres temas de esta lección
Este estudio de esta semana cubre 3 temas principales. Número 1, Cristo salva tanto a los judíos como a los gentiles por igual, aunque Dios primero llamó a los judíos a la misión de proclamar su salvación al mundo. Número 2, la salvación ofrecida por el Señor Jesús es universal porque Él murió en la cruz, haciendo así provisión para la salvación para todos los que creen en Él. Juan 3:16. Y así el muro divisorio entre los judíos y los gentiles se volvió irrelevante, ¿verdad? Interesante este punto, ¿verdad? Vamos al punto número 3. Jesucristo no solo destruyó el muro entre los judíos y los gentiles, sino que también edifica una nueva realidad, un nuevo templo de Dios, la iglesia, en el que tanto los judíos como los gentiles constituyen igualmente y juntos la iglesia, ¿verdad? Vamos pues entonces a dividir este repaso de lección. Ya vimos la parte 1, que es la introducción. Ahora vamos a la parte 2, que es el comentario y análisis de este repaso. Y por último, la parte 3 es la aplicación a la vida, ¿verdad? Así que vamos a este punto, derribando ese muro. Algunos cristianos entienden erróneamente que Efesios 2:16, o que en Efesios 2:16, Pablo prevé la paz entre los judíos y los gentiles al abolir la ley mosaica. Si entendimos bien la introducción de este tema, vemos que verdaderamente los cristianos que piensan así están en un error. En consecuencia, estos cristianos ven en el Antiguo Testamento y la ley como irrelevantes para el cristiano. Sin embargo, en este punto de vista no es solo un malentendido de la teología de Pablo, sino también una conclusión contraria a lo que Pablo escribió. Veamos por qué. 2 observaciones principales son cruciales para subrayar aquí. Primero, el contexto inmediato de Efesios 2:16. Se apunta a la idea de que los gentiles que querían unirse al pueblo de Dios se encontraron con un muro que les impedía hacerlo. Ese muro de separación fue una tragedia porque Dios había llamado a Israel a su gracia y les había dado la misión de proclamar su gracia al mundo. Sin embargo, los israelitas, los judíos, ¿verdad?, los hebreos, según como querramos llamarles, confundieron su llamado a experimentar la santidad conferida por la gracia con el aislacionamiento y el elitismo. Por lo tanto, no cumplieron con la misión de Dios para ellos. Algunos tienden a identificar el problema de la enemistad descrita aquí como generada únicamente por los judíos para evitar que los gentiles accedieran a Dios. La principal implicación de este punto de vista, es que el problema sería resuelto por Jesús simplemente aboliendo la ley judía y estableciendo una nueva religión. Sin duda hubo mucha enemistad mostrada por los judíos contra los gentiles. Sin embargo, en el Antiguo Testamento también da testimonio de la enemistad de los pueblos del mundo antiguo manifestada contra Israel y Judá. Pablo, sin embargo, no se involucra aquí en un proyecto de reconciliación internacional tradicional de 2 grupos de personas, basado en la identificación de un terreno común, en compromisos de ambas partes y la decisión política de la tolerancia mutua. Sí, Pablo dice que tanto los judíos como los gentiles tienen la culpa, pero no dice que el problema principal de estos 2 grupos de personas consiste simplemente en la animosidad mutua o en la falta de encontrar una forma de convivencia en el mundo. Leamos o vayamos a la palabra de Dios ahí en Efesios 2:14. Efesios 2:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Él es nuestra paz, de 2 pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación. Pablo, en el mismo contexto de Efesios, les dice a los cristianos gentiles en Éfeso que habían estado muertos en sus pecados, no por los judíos, sino para sucumbir a su propia naturaleza pecaminosa y a Satanás, y porque eran arrogantes y pensaban que sabían mejor cómo salvarse a sí mismos. Ya leímos ahí en
de los versículos del 1 al 3, ¿verdad? También leamos, o vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, en Romanos 1, del 21 al 32. Romanos 1, del 21 al 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Vamos rápidamente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El problema de los judíos, por otro lado, no consistía en la presión y los ataques sufridos a manos de los gentiles. Dios les había prometido su protección si confiaban plenamente en Él. El problema tampoco radicaba en el hecho de que las promesas, los convenios, las leyes y las ordenanzas de Dios fueran dadas a los judíos y no a los gentiles. Además, los judíos no se convirtieron en enemigos de los gentiles porque Dios los instruyó que lo fueran. El problema de la animosidad entre judíos y gentiles consistía en otra cosa. Por eso Pablo insiste en que el principal problema de su animosidad mutua fue que ambos grupos pecaron y se rebelaron igualmente contra Dios. ¿Okay? Ambos grupos pecaron y se rebelaron igualmente contra Dios, ¿verdad? Leamos en el capítulo 3 de Romanos, del 9 al 19. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Mientras que el camino gentil, la salvación siempre fue por obras, o al menos eso pensaban. Los judíos recibieron la revelación de la salvación de Dios por gracia. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, la diferencia entre judíos y los gentiles ya no era la gracia, ¿verdad?, como pensaban los judíos, versus las obras, como pensaban los gentiles. Más bien, ahora estaban peleando sobre qué obras alcanzarían la salvación. Mientras que los gentiles pensaban que su heroica iniciativa, actos y estilo de vida los colocaban en el camino hacia la salvación de la humanidad, los judíos pensaban que eran ellos los que estaban en el camino de la salvación. Su salvación porque por su estricta adhesión al precepto cumplieron la ley que Dios les había dado, ¿verdad? Leamos allí en Romanos 9:31 y 32. Romanos 9:31 y 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿verdad? Por eso Pablo les subraya y hace énfasis que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10:3, ¿qué dice? Romanos 3:10. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús. No se sujetaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad?
La animosidad entonces era superficial y artificial, era sin fe, ¿verdad? Debajo de la verborrea, tanto los judíos como los gentiles eran uno y el mismo, rebeldes, pecadores contra la gracia de Dios, de acuerdo como ya leímos en Romanos 1:21 y Romanos 12:4 y 5, cada grupo afirmando que serán salvados por sus obras. Los judíos y los gentiles estaban peleando por una religión de obras. En esencia, la religión judía se había vuelto gentil por naturaleza. Fue por esta razón que Jesús, después de una larga reprimenda a los judíos por caer en el legalismo y la mala interpretación de las Escrituras, de acuerdo ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 23, tuvo que anunciar a los líderes: tu casa te queda desolada. Mateo 23:38. Dios había llamado a Israel para ser custodio y proclamador de la religión de la gracia para el mundo. Este llamado y hacia la gracia era la identidad misma y la misión de Israel. Fue por esta razón que Pablo luchó ferozmente para mantener la gracia en el fundamento mismo de la religión cristiana. Sus epístolas a los Gálatas, es decir, a los gentiles, y a los hebreos, es decir, a los judíos, son un llamado apasionado al cristianismo para evitar seguir a Israel en su error más grave. Segundo, y en consecuencia, la solución de Pablo para este problema crucial no eran negociaciones sociales o políticas, en las que la ley del Antiguo Testamento debía verse parcial o totalmente comprometida para dejar espacio para que los gentiles se reconciliaran con los judíos. Más bien, Pablo llamó a ambos grupos a abandonar sus posiciones arraigadas en su dependencia de las obras y aceptar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando cada uno de estos grupos aceptara la gracia de Dios en Cristo Jesús para reconciliarse con Dios, se encontrarían en la misma esfera unificada del reino de Dios. Se encontrarían a sí mismos como parte del mismo pueblo de Dios, ciudadanos del mismo país y miembros de la familia, ¿verdad? Leamos ahí en Efesios 2:19, Efesios 2:19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Es decir, todos somos de un solo cuerpo, todos somos de una iglesia, todos somos ahora uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, la reconciliación horizontal de los judíos y los gentiles radica primero en experimentar la expresión vertical. ¿Cómo? La reconciliación horizontal, es decir, hacia nuestros semejantes, es decir, a los que nos rodean, ¿verdad?, radica primero en experimentar la expiación vertical. Esta expiación se logra a través de Cristo, quien se encarnó para reconciliarnos a ambos en un solo cuerpo con Dios a través de la cruz. Efesios 2:16. Por lo tanto, la iglesia, ese espacio donde se hace la paz entre el judío y el gentil, no está construida sobre la abolición de la ley de Dios, porque esa es la ley del amor y la gracia de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 14:15. Vamos rápidamente. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Romanos 13, del 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino que amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si Dios fuera a reconciliar la humanidad consigo mismo, abrogando su propia ley, entonces la sangre de Jesús y la cruz no habrían sido necesarias. Todo el plan de salvación no habría sido necesario. Más bien, Dios reconcilió tanto a los judíos como a los gentiles con Él, llamándolos a todos de regreso a Él y salvándolos a todos a través del mismo Cristo Jesús y el mismo Espíritu. Efesios 2:16 al 18. Leámoslo rápidamente.
Efesios 2:16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bien, vamos a la parte 3, que es la aplicación a la vida. Después de miles de años de historia, la relación entre judíos y gentiles se ha vuelto irrelevante por muchas iglesias cristianas. Lo más probable es que la iglesia local o regional de su clase esté compuesta principalmente por gentiles y ni siquiera están pensando en los judíos. Sin embargo, al igual que los judíos, nosotros, como cristianos, podamos haber erigido nuestros propios muros de separación entre nosotros, el pueblo de Dios y otros grupos de personas, muros que mantienen a las personas alejadas del evangelio. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa que el hecho de que seamos el pueblo de la Biblia, el pueblo con una comisión, con una misión, no significa que esto nos autorice para poner un muro entre los que viven en el mundo. Pida a sus alumnos que examinen si tales muros existen en sus propias vidas y en la vida de su iglesia. ¿Cómo podría la iglesia permitir que tales muros sean derribados por y en Cristo? Número 2. Algunas personas pueden interpretar que la derribación del muro entre los judíos y los gentiles significa que ahora no deberían haber diferencia entre iglesia y el mundo, y que la iglesia ahora podría vivir según los estándares del mundo. ¿Por qué esta actitud no es bíblica? Pida a los miembros de la clase que consideren cómo esa actitud va en detrimento de compartir el evangelio con todas las personas. ¿Por qué el llamado a defender la defensa de Dios es santidad y mantener el pecado y un estilo de vida pecaminoso fuera de la iglesia un llamado legítimo? Discútanlo ahí en clase. Y número 3, algunos cristianos pueden notar que el muro divisorio entre los judíos y los gentiles fue erigido por Dios en primer lugar, especialmente cuando ordenó a los israelitas que se separaran de los gentiles. Después de todo, Jesús mismo presentó a Dios como habiendo instalado una cerca alrededor de Israel, en Mateo 21:33. Además, Dios prohibió estrictamente a los israelitas casarse con personas de otras naciones. Vean Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Incluso Pablo advierte contra casarse con no creyentes, 2 de Corintios 6:14. La mayoría de la sociedad contemporánea parece proyectar una perspectiva más inclusiva y no discriminatoria sobre los matrimonios mixtos y religiosos. Teniendo en cuenta esas observaciones, ¿cómo explicarían los miembros de la clase la afirmación de Pablo de que Jesús derribó el muro entre los judíos y los gentiles, cuando la Biblia parece clara en que fue Dios quien construyó el muro alrededor de Dios? ¿Qué tan importante es, por último, esta lección, ¿sí? Para este mundo, para este tiempo que estamos viviendo, en donde hoy ha aumentado el pecado, ¿sí? Y por tal motivo hay diferentes grupos que no quieren saber nada de Dios. Inclusive hay ya una clase social donde muchas personas se han relacionado entre sí y tienen relaciones no de amistad, sino de matrimonio, por así decirlo, entre comillas, ¿sí? Del mismo sexo. Es muy importante que nosotros podamos entender esta parte, ¿sí? De cómo Dios derribó ese muro entre los judíos y los gentiles, para poder ayudar a que el pecado, ¿verdad? Para poder ayudar al pecado que se siga extendiendo. Sin duda es una obra de Dios, sin duda es una obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo en todo el mundo. Sin embargo, se necesitan hombres y mujeres que lleven las buenas nuevas de salvación a todos aquellos
grupos sociales que hoy viven, ¿sí? Inmersos, ¿sí? En el pecado y en consecuencia viven separados de Dios, ¿verdad? Viven enemistados de Dios, ¿verdad? Necesitamos trabajar con más ahínco para que estos grupos que viven en ese estado espiritual puedan alcanzar también la salvación. Que el Señor les bendiga abundantemente y Dios mediante nos vemos en la próxima